Buen día, nosotros vamos a exponer nuestro producto integrador de aprendizaje de la materia de contexto global de enfermería. El equipo está conformado por Pedro Estara Sánchez, Ángela Daniela Hernández Briones y Brian Osvaldo Núñez Ontiveros. Somos del grupo 1. Para comenzar voy a explicarles la historia de la evolución del cuidado de la salud en México. Empezamos con la primera época, que es la prehistórica. Esta abarca del año 10.000 a.C. hasta el año 3000 a.C. En esta no se tenían datos respecto a que hayan desarrollado actividades de enfermería, la maternidad, la crianza de prole, la conservación del fuego y la preparación del alimento eran funciones que iba adquiriendo la mujer, y todo hace pensar que se ocupaban de los enfermos y heridos con cuidados intuitivos o basados en la observación animal. Posteriormente aparece la figura del sanador, cuya idea de la enfermedad era producto de castigo divino y el empirismo. Continuamos con la segunda época, que es la arcaico preclásica, que abarca el año 3000 a.C. al año 1000 a.C. En cuanto a acciones destacables de la enfermería, tenemos el desarrollo de la enfermería militar y de los rudimentos. Después tenemos a la tercera época, que es la clásica del año 10.000 a.C. hasta el año 600 después de Cristo. En esta no se tienen datos de enfermería de este tiempo. Lo que se pensaba era que estas actividades se desarrollaban en las mismas que la anterior. Y por último tenemos la cuarta época, que esta abarca del año 600 después de Cristo hasta el año presente. Esta se divide o subdivide en cuatro etapas: en la época precortesiano, en la época colonial, en la época independiente y en la época moderna contemporánea, que se van a explicar más adelante. Tenemos primero la época precortesiano, que aquí se aplica la práctica de brutales métodos de tratamiento médico y quirúrgico sin conocimientos previos, propia medicina popular y mágica, en donde combinaban religión, magia, medicina, cuidados y farmacia. Las actividades de cuidado estaban a cargo de curanderos o brujos, sacerdotes que se encargaban de la curación de enfermedades de mente y cuerpo, y la mujer india, que tenía una posición muy alta, autoridad total en el hogar, cuidado de niños y ancianos y asistencia en el parto, además de cuidado de enfermos. El sistema de curación variaba, sin embargo, se basaba más o menos en rituales religiosos y tratamientos basados en hierbas medicinales y métodos quirúrgicos. Aquí le daban una gran importancia a la prevención mediante la ingesta de hierbas medicinales, de baño, sudoración, purificación y mantenimiento del cuerpo sano, y el uso de fetiches y amuletos para la protección. En cuanto a la época colonial, tenemos que se establecieron varios hospitales: el Limpia Concepción, el cual fue fundado por Hernán Cortés en 1524. A la fecha se llama Hospital de Jesús Nazareno, y han sido atendidos miles de enfermos de todas las clases y razas. Después tenemos el Hospital del Amor de Dios, que fue fundado por el primer obispo, Fray Juan Zumarraga, en 1536. Y por último tenemos el Hospital de San Hipólito, el cual fue fundado por Bernardino Álvarez en 1567. Este fue dedicado principalmente a enfermos de mentes y fue el primero que se fundó en América para esta clase de miembros. En cuanto a la época independiente, tenemos que aquí es donde se le da la importancia de la vestimenta de las enfermeras. En esta época entra una epidemia del cólera, y en el año de 1905 se inicia el desarrollo de los estudios organizados de la enfermería en México, donde solamente habían medicina, cirugía y enfermería militar. Sor Micaela de Ayans fundó en México la primera escuela de enfermeras religiosas y nació la carrera de obstetricia en San Luis Potosí, donde su principal objetivo fue la formación académica de parteras. Por último, tenemos la época contemporánea, que esta empezó a organizar formalmente la enseñanza de la enfermería en México. Aquí la ilustración influye directamente sobre la salud de la población, y es cuando las personas empiezan a preocuparse más por sus condiciones de vida e higiene personal. Aquí se comienza a hablar del derecho a la salud y que la asistencia sanitaria debería ser pública y gratuita para los trabajadores y sus familiares. Empezando por el tema de la educación, en la educación formal en la enfermería es la responsable de la formación de profesionales capaces y comprometidos con la salud de las colectividades. Para lograr esto, es preciso el sustento de la investigación, esto al considerarse como la herramienta para la generación de la base teórica de la enfermería. Ha logrado ascender difíciles escaños en el sustento de la práctica de enfermería. Por otro lado, la acreditación como estrategia de evaluación externa y aseguramiento de la calidad de los programas educativos ha demostrado su efectividad en el mejoramiento de la implementación de los mismos. Sin embargo, es necesario para lograr un desarrollo sostenido, acorde y congruente con los cambios económicos, políticos y sociales, además también de los culturales. En nuestra sociedad, reenfocar la formación desde una perspectiva integradora
A través de la interdisciplinaridad, buscar el mejoramiento continuo de sus programas con la evaluación por pares y profundizar el replanteamiento de modelos pedagógicos mayormente vinculados con el cuidado de la salud. Consiguiendo con el tema de la práctica, la Organización Mundial de la Salud, que viene siendo la OMS, define la práctica de enfermería como una disciplina multidisciplinaria que comprende la promoción a la salud, prevención de enfermedades, atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal. Para el profesional de enfermería en México, estas actividades se ven influenciadas por diversos factores, entre ellos su historia, la enseñanza, la globalización y el humanismo, además del compromiso individual para el desarrollo profesional. En este contexto, es necesario considerar que las mayores carencias de la profesión en enfermería tienen su origen en su historia, donde en épocas pasadas la atención del enfermo era proporcionada exclusivamente por mujeres, más que nada por su origen de género y función. Generalmente el cuidado estaba a cargo de comadronas religiosas. En consecuencia, el cuidado proporcionado se limitaba a lo tradicional y a la experiencia. También, con el paso de tiempo en el contexto de la práctica, la enseñanza de enfermería ha progresado significativamente, y con el surgimiento de la licenciatura y especialidades a nivel universitario. Esto abarca en los años 80 y 90, y esto ha permitido desarrollar bases teóricas propias. Sin embargo, en un estudio realizado por Sánchez et. se observaron todavía ciertas carencias u obstáculos percibidos por el profesional de enfermería, que incluyen la práctica del cuidado, como son las prácticas apegadas a la rutina, actitudes reacias al cambio, escasa colaboración entre colegas, ideas negativas por parte del personal de salud, que vendrían siendo los médicos, con respecto a la eficiencia de la atención y a la realización de investigación, la sobrecarga asistencial, la escasa dotación de recursos, la formación basada en lo tradicional, falta de tiempo para la actualización y dificultad para hacer investigación. Después, en el contexto de la tecnología, encontramos que las tecnologías de la comunicación y de la información y otras de gestión física aplicados en el campo de enfermería van camino de revolucionar usos y costumbres tradicionales en la profesión. Los avances tecnológicos han cambiado, y aún lo harán más, la forma en que los profesionales de la enfermería atienden a sus pacientes, pero también han modificado el flujo de trabajo y alcance de los errores humanos. Estas son 7 aplicaciones tecnológicas que harán de la carrera de enfermería en los próximos años y que ya empiezan a introducirse en la gestión de hospitales, que han reconocido sus ventajas. Encontramos que están los sistemas de comunicación mejorados. En algunas instituciones sanitarias están incorporados sistemas de comunicación internos, en los que los enfermeros y otros miembros de los equipos de atención pueden enviarse mensajes de texto, hablar y recibir alarmas de pacientes a través de dispositivos teléfonos inteligentes y aplicaciones especializadas. También están los registros electrónicos de salud, que estos registros médicos en papel ya no volverán, porque los electrónicos han tomado su relevo, y es que cualquier profesional de la atención sanitaria puede acceder a la información del paciente ahora mismo solo con pulsar unas teclas. También encontramos la información localizable, que esta información contenida en un solo lugar permite reducir el error humano, por ejemplo, el desconocimiento de la sensibilidad de ciertos pacientes a algún medicamento. También están los sistemas de localización en tiempo real. Esto viene siendo con el GPS, que ha revolucionado la forma en la que viajamos, pero los sistemas de geolocalización de los hospitales permiten también saber dónde encontrar el material médico más cercano que necesita con urgencia. Todo con etiquetas localizables por radiofrecuencia, por ultrasonidos o por infrarrojos. Con ello, las enfermeras y los centros de asistencia médica pueden mejorar la gestión de las rutinas de atención a los pacientes. También están los que son las mejores herramientas para los diagnósticos. Las nuevas herramientas para realizar análisis menos invasivos ayudan a reducir los riesgos de infección y hacer estas pruebas más rentables. También está la administración de fármacos con sistemas implantados. En el futuro de la administración de fármacos estará del lado de los implantes, que liberarán los medicamentos en el momento más adecuado y con las dosificaciones más pertinentes.
También están las alarmas inteligentes. Las alarmas son parte de los sonidos de fondo de la práctica profesional de cualquier enfermero. También las nuevas tecnologías para mejorar la movilidad de los pacientes. Las lesiones son el pan de cada día de los enfermeros. Mover a los que no se pueden moverlo por sí solos y de forma continuada puede generar lesiones a la larga. Y por último también están los nuevos equipos de elevación y de movilidad que dejan fuera de las manos a los enfermeros. Literalmente, esta tarea que puede repercutir en la salud de estos profesionales sanitarios. Regulación en México. Requisitos para estudiar enfermería. Título de bachillerato o titulación que acredite un módulo superior a la escuela secundaria. Promedio de notas adecuado para ingresar a la carrera universitaria. Cumplir con todas las condiciones mencionadas anteriormente. Notas certificadas de bachillerato. Identificación oficial vigente. Al acudir a la universidad en la que decidas iniciar tus estudios, te solicitarán alguna documentación adicional. Sin embargo, los requisitos indispensables son los mencionados en este artículo. ¿Qué tipo de educación se requiere para ser enfermero? Puedes estudiar enfermería tanto en universidades privadas como en universidades públicas. Sin embargo, estas tienen una serie de diferencias. En primer lugar, las universidades públicas requieren una inversión de dinero significativamente más pequeña, ya que el ingreso no tiene ningún costo, mientras que en las universidades privadas sí. Algunos estudiantes cumplen la carrera realizando cursos de anatomía, fisiología humana, psiquiatría y farmacología, con el objetivo de obtener la mayor experiencia clínica posible, ya que de esta manera tendrán mayores conocimientos y más prácticas con pacientes. Adicionalmente, los enfermeros registrados y los especializados deben contar con al menos una maestría. Los enfermeros con títulos universitarios o licenciaturas pueden escoger una especialización al culminar sus estudios universitarios y obtener la licencia de enfermería. Los que cuentan con un título universitario pueden ser enfermeros, practicantes, parteros, especialistas clínicos o anestesistas. Incluso dentro de los campos mencionados existen varias ramas de especializaciones. Algunos de los requisitos para trabajar de enfermera en México pueden ser: una vez que hayas culminado tus estudios, podrás iniciar a la búsqueda de trabajo, realizando solicitudes en puestos de enfermería en distintos centros de salud, tanto públicos como privados. Los hospitales son el entorno perfecto para enfermeras o enfermeros, pero también podrás considerar ambulatorios, centros de rehabilitación, enfermería especializada, instituciones pediátricas, vida asistida, entre otros. Los estudiantes de enfermería suelen pasar tiempo en distintos centros de atención médica con el objetivo de ganar experiencia clínica. Algunos de los requerimientos para trabajar de enfermera en México son, por lo general, los mismos independientemente del lugar en el que desees ingresar, encontrándose muy pocas vacantes entre uno y otro. ¿Cuáles son los requisitos? Por lo anterior, los requisitos más comunes que encontrarán aquellos que busquen postularse para las vacantes serán: título académico que acredite el perfil profesional, disponibilidad horaria, conocimientos informativos a nivel de usuario, disponibilidad para trabajar en zonas marginadas y lugares apartados. Deberás enviar tu currículum vitae a una dirección de correo electrónico o registrarte mediante un formulario a través de una página web. Algunas de las cualidades de enfermería o de un enfermero para ser un buen profesional. La de enfermera o enfermero es una actividad no apta para todo el mundo. Según los expertos, estas son las principales cualidades de una enfermera para ser buen profesional. Habilidades de comunicación. Este es un fundamento básico para cualquier carrera. Estabilidad emocional. La enfermería es un trabajo estresante en el que podrá enfrentar situaciones difíciles. Empatía. Un buen enfermero puede conectar con sus pacientes y entender sus dolencias, colocarse en su lugar para brindar el mejor trato posible. Flexibilidad. Un enfermero o enfermera puede ser flexible en cuanto a las horas de trabajo y responsabilidades. Atención al detalle.
Cada paso en el campo de la medicina puede tener consecuencias de largo alcance en la salud del paciente. Habilidades interpersonales. Las enfermeras o los enfermeros son el vínculo entre el médico y el paciente. Resistencia física. Estar de pie durante largos periodos de tiempo, mover pacientes, trasladar insumos, son algunas de las tareas propias del día a día de una enfermera. Habilidad para resolver problemas. Una enfermera debe tener las habilidades necesarias para resolver problemas y, mejor aún, anticiparlos para evitar situaciones difíciles. Respuesta rápida. Como enfermera, debes tener una habilidad para dar respuesta rápida a incidencias repentinas. El respeto. La relación enfermera-paciente se basa en unos cuantos pilares básicos. Uno de ellos es el respeto. Ciencia. La enfermería como ciencia y arte ha buscado a lo largo del tiempo producir un cuerpo de conocimientos propios que dan soporte y apoyo a un ejercicio profesional. Al respecto de una práctica social e histórica, la enfermería a través del desarrollo de investigaciones ha buscado comprender los procesos más amplios que determinan y son determinadas en las relaciones de producción de la salud y la enfermedad. Los primeros trabajos de filosofía se basan en el análisis, el razonamiento y los argumentos lógicos para identificar los fenómenos y los conceptos teóricos. En las postrimerias de la década de 1980 y los primeros años de 1990, resurgió una filosofía de la enfermería humanística. Su visión de la enfermería como una combinación de ciencia y arte nos ha llevado a agrupar en una misma lección a Nigel, Wiedenberg, Henderson, Adela, Hall, Watson y Benner.